que nos hace levantarnos, mi hermano, y que nos guía cada día. Cierre allí sus ojos, Padre Celestial, glorioso Rey, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Mira ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Que haya libertad, mi Dios amado, que haya orden, Padre Celestial, que seas tomando el control de nuestras mentes, de nuestro corazón, mi Dios amado, y que hoy haya sanidad, mi Dios amado. Que hoy haya libertad en tu pueblo, Padre Celestial. Que hoy tu palabra penetre, mi Dios amado, como esa espada de doble filo, mi Dios amado, para enseñarnos, para sanarnos y para levantarnos, mi Dios amado. Utiliza tu siervo, este vaso de barro, mi Dios amado. Utilízalo de bendición para cada uno de tus hijos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar, mis hermanos, en Romanos, capítulo 8, versículo 28, mis hermanos. Mi hermana Grisela hace un momento lo mencionó. Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Se pueden sentar? Y quiero leerlo de nuevo acá, mi hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, mis hermanos, todas las cosas, mi hermano, todo, absolutamente todo, mi hermano, lo que entendemos y lo que no entendemos, mi hermano, lo que nos da alegría y lo que nos trae tristeza, mi hermano, lo que pone una sonrisa en nuestra boca y lo que pone lágrimas en nuestros ojos, mi hermano. Todas las cosas nos ayudan para bien, mi hermano. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú estás aquí, amigo, amiga, yo creo que es un llamamiento de parte de Dios para tu vida. Y si nos estás escuchando por las redes, también Dios te está llamando. Y todo lo que acontezca o pueda acontecer, a los que amamos a Dios, a los que somos llamados por Él, nos va a ayudar para bien, mis hermanos. Quería empezar con este texto bíblico, aunque no vamos a hablar precisamente de esto, mis hermanos. Quiero que busques allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16, dice: y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Hoy, mis hermanos, vamos a estar hablando un poco, muy poquito realmente, de la tsunamita, pero tenemos 3 ejemplos que se relacionan con esta mujer y con el proceso que estaba pasando esta mujer, mis hermanos. Y hoy el tema, mis hermanos, es abriendo heridas, mis hermanos. Pareciera un poco paradójico, mis hermanos, pero es necesario a veces abrir la herida para poder sanarla, para poder curarla, mis hermanos. A veces pensamos que estamos sanos, que ya hemos pasado ciertos procesos y a veces no hemos recibido una sanidad completa, porque esa herida hay que reabrirla de nuevo para poder sanar, mis hermanos. Abriendo heridas, llorar en el presente, mis hermanos, para evitar sangrar internamente por el resto de nuestro futuro, mis hermanos. A veces internamente estamos llorando, estamos gimiendo, mis hermanos, porque no se ha abierto de nuevo esa herida del pasado o del presente, mi hermano, y nos hace seguir sufriendo y nos hace seguir hincando. Es como cuando una astilla se te mete en un dedo, en la mano, y cuando tú la pinchas allí está la astilla. Hasta que no abres y sacas la astilla, mi hermano,
eso te va a seguir molestando, te va a seguir hiriendo. Y hay un proceso que Dios utiliza a veces, mi hermano, para abrir la herida que duele, mis hermanos, pero que es necesario para no seguir sufriendo durante el resto de nuestras vidas, sino que podamos cerrar los procesos que nos han pasado antes, que nos han pasado hoy en el presente también. Por eso hoy el tema es un poco álgido de repente, pero creo que es necesario, mis hermanos. Creo que es necesario. De hecho, en medio de la enseñanza o de lo que yo pensaba dar, mis hermanos, que era en este texto bíblico de la tsunamita, yo pensaba dar otro estudio, pero el Espíritu Santo me llevó a otra cosa diferente, mi hermano. Si puedes colocar ahí de nuevo Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. La tsunamita, mi hermano, una mujer adinerada, una mujer con buena posición, mis hermanos, para esa época, una mujer que ayudó a un profeta de Dios, que quería ayudar a un profeta de Dios, que lo quería acomodar en su casa, porque entendía que ese profeta de Dios portaba la presencia de Dios y ella quería tener esa presencia de Dios en su casa. Pero me sorprende, mi hermano, porque el profeta, ella le prepara una habitación, una casa, sin pedirle nada al profeta. Ella no le estaba pidiendo absolutamente nada al profeta. Ella le quería servir a Dios, le quería servir a ese hombre de Dios también, pero ese hombre de Dios averigua que ella no tiene hijos. Su criado Giese le dice, ella no tiene hijos y su marido ya es un anciano, ya es un hombre mayor y no tiene esperanza de tener un hijo. Y para esos entonces, mi hermano, tú podías tener dinero, buena posición, podías tenerlo todo, pero si eras mujer y no tenías hijos, no eras nada. Eras despreciada, eras rechazada de alguna forma en esos tiempos. Y esta mujer se sentía así, mi hermano. Se sentía rechazada, se sentía burlada de cierta forma, se sentía señalada por la sociedad de ese momento, a pesar de que ella lo tenía todo, ella seguramente se sentía así. Y cuando el hombre de Dios, el profeta, le dice una profecía, le da una palabra, ella no lo cree, mi hermano. No lo cree porque el dolor que hay dentro de ella, la herida que hay dentro de ella, el profeta la está tocando con esa promesa. Está reabriendo la herida de las burlas que posiblemente recibió. Está reabriendo la herida del dolor de no poder ser madre queriendo serlo. Y ella le dice al profeta, no, Señor mío, no te burles de mí, por favor. No lo hagas de nuevo, porque ya eso ya yo lo pasé y ya cerré esa herida y no quiero volver a pasar por allí. Ella no entendía que el profeta le estaba dando una palabra de sanidad, una palabra de restauración, porque su dolor, su quebranto, no la hacía ver lo que Dios le estaba colocando en su frente, a frente de ella, enfrente de ella, mis hermanos. Y a veces nosotros estamos así, mi hermano. A veces hemos sufrido, a veces hemos sido decepcionados y a veces pensamos que ya hemos pasado esa página, que ya eso pasó. Hace como, eso creo que fue antes del terremoto, mi hermano, en una de las prédicas, un hermano mentira, en una de las adoraciones, alabanzas, si no me equivoco, o de la prédica, ahorita no me acuerdo muy bien, pero después del servicio, un hermano se me acerca y me dice, yo pensé que yo había sanado y que había perdonado a mi papá. Pero el Señor trató conmigo, creo que fue en medio de la alabanza, ahorita no me acuerdo exactamente, que hubo un tiempo de ministración, y hoy pude sanar esa herida. Hoy pude sanar. Hoy pude perdonar a pesar de que no lo tenía ahí al frente, pero ya entiendo y el Señor me hizo reabrir de alguna forma, le hizo reabrir esa herida, eso que sentía para poder sanar.
Y a veces, mis hermanos, en medio de una operación, por ponerlo en términos médicos, ¿verdad? A veces entra una bacteria, entra un hongo y hay que volver a abrir la herida para poder sacar eso que está ahí adentro. Y yo creo que hoy el Señor, mi hermano, aunque parezca doloroso, quiere abrir heridas para poder sanar, mi hermano. Porque es mejor llorar hoy y no estar sufriendo durante nuestra vida, durante lo que nos queda de vida, mi hermano. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos a plenitud, mis hermanos. Si me puedes colocar ahí la presentación de nuevo, mi hermano, la segunda, no me coloques la segunda lámina, déjamelo allí, un momentico. Y hoy quiero traerte 3 ejemplos, mi hermano. El primer ejemplo es el de la confrontación de José a sus hermanos. José, muchos de nosotros conocemos su historia, mis hermanos, hijo de Jacob, el menor para ese momento de Jacob, el preferido de sus padres, el que Dios le había dado una promesa y le había dicho que iba a ser mayor que todos sus hermanos, pero que por medio de esa promesa hubo una envidia también de sus hermanos y él fue vendido por sus hermanos y fue esclavo, fue preso, estuvo en muchas situaciones, pero después de todo eso, mis hermanos, él llegó al palacio y llegó a ser el segundo después del faraón. Y ya nosotros conocemos esa historia. Pero después que habían pasado 20 años, mi hermano, 20 años, Dios decide reabrir su herida, mis hermanos. Decide que es necesario sanar a su familia y a él también. Y provoca, mi hermano, una hambruna en Israel. Una hambruna en el pueblo de Israel que ya había sido profetizada antes y que vino para un propósito, mis hermanos. A veces no entendemos la cosa, a veces no las logramos ver completamente, pero había un propósito de Dios, porque ya José estaba donde debía estar, pero estaba todavía con heridas. No había sido sanado él y su familia, y era necesario ser sanado. Y ahí es donde entra la confrontación, mi hermano. 20 años después, Señor, pero si ya yo sané eso, si ya yo perdoné, Señor, pero es que todavía hay algo que está hincando allí. Todavía hay un dolor. Y el Señor no te quiere con ese dolor. El Señor no te quiere con ese sufrimiento. El Señor te quiere completamente sano, restaurado, levantado. Y es necesario hoy abrir la herida, recordar las cosas que a veces nos duelen, mi hermano, duele más que cuando pasaron. Pero es con un propósito cuando viene de parte de Dios, cuando es Dios que lo quiere hacer, mi hermano. Y nosotros no entendemos, mi hermano, pero Dios provoca esa hambruna, mi hermano. Y la familia de José tiene que dirigirse hacia Egipto a buscar alimento, y yendo hacia allá, mi hermano, muchos de nosotros conocemos la historia en Génesis 42, capítulo 42 al capítulo 45, está la historia, usted la puede repasar luego, mi hermano, pero quiero traértelo como ejemplo, mi hermano. Va su familia, sus hermanos a buscar alimento, él cuando los ve los reconoce, mas ellos no lo reconocen a él. Pero él sí, en ese momento empieza a abrirse la herida. Empieza a mostrarse lo que hay dentro de él. Hay odio, hay rencor, hay resentimiento por lo que pasó hace 20 años, que ya en teoría él había sanado y que ya se había olvidado y que ya él había pasado la página. Y tanto era así que teniendo tantos recursos no había ido a buscar a su familia. Porque ya él había cerrado eso y había dicho, ya yo estoy sano de eso. Ya yo no necesito a nadie, no necesito nada.
Pero resulta que Dios tenía un plan de sanidad perfecto, completo, mis hermanos. Y hace que su familia regrese a donde está él. Y se encuentran, mis hermanos. Y cuando él se encuentra con su familia, con sus hermanos, con aquellos que lo vendieron, con aquellos que le hicieron daño, él dice, yo me tengo que vengar. Tengo que hacer algo. Porque esto que está reabriéndose en mí es un sentimiento que no logro manejar y lo tengo que hacer de alguna forma y exteriorizar. Y él viene y le dice a sus hermanos, ustedes son espías, ustedes vinieron a robar, así que los mete preso. Por hacer la historia corta, mis hermanos. Estando Judá en la cárcel, mis hermanos, 20 años luego, el hermano que había propuesto vender a José, 20 años luego, estando en la cárcel, Dios reabre la herida de Judá. No solo de José, sino de Judá. Y Judá, estando allí en la cárcel 20 años después, mi hermano recapacita y él dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Él se recuerda de lo que hizo hace 20 años. Era necesario que tanto José como Judá y sus hermanos se recordaran de lo que pasó hace 20 años para poder sanar hoy y para no seguir caminando con esa herida durante el resto de su vida. El dolor del encierro, mi hermano, actuó como un bisturí para Judá, abriendo lo que él pensaba que ya había pasado, pero que todavía él también lo tenía en su mente y en su corazón. La culpa que llevaba cargando en silencio durante 20 años se reavivó nuevamente por esa hambruna y porque su hermano, aunque él no lo sabía, lo metió en la cárcel. Pero sucede que ellos le dicen, déjanos ir. Y él le dice, bueno, yo los voy a dejar ir, pero con una condición, que me traigan a su hermano menor. Benjamín, el hermano menor, era el querido ahora de la familia. Y ellos le dicen, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Mi padre sufrió una pérdida hace 20 años de su hijo menor y no podemos traerte a nuestro hermano menor porque va a romper su corazón. Y ese que había propuesto vender a José hace 20 años, Judá, Dios rompe su orgullo, rompe su vanidad en ese momento y rompe también parte de la culpa que tenía. Y él dice, yo me ofrezco. Yo voy a ser el sustituto por mi hermano Benjamín. Méteme a mí preso, haz lo que quieras conmigo, pero no toques a mi hermano. Resulta que él le dice, no, me lo tienen que traer. Se viene toda la familia, ¿verdad? Él también idea un plan en medio de esos sentimientos que tenía dentro de él y mete un objeto dentro de la comida y acusa de ladrón y mete preso a Benjamín y a toda la familia también. Dios, mi hermano, obligó a esa familia a revivir su peor pesadilla. El padre de José reviviendo la pérdida de hace 20 años. Sus hermanos reviviendo lo que hicieron hace 20 años. José haciendo lo que le hicieron a él hace 20 años porque tenía una herida que no había sido curada realmente. Y Dios ideando, mi hermano, un plan de hambruna en Israel para sanar a una familia, mis hermanos. Dios en medio del caos y de la dificultad, mi hermano, aunque no logramos entender algunas cosas, utiliza el caos y la dificultad, mi hermano,
para traer sanidad en medio de las familias, para traer sanidad en medio de tu corazón y de tu sufrimiento. Por eso hoy es necesario abrir la herida nuevamente para que pueda haber sanidad realmente de lo que haya pasado, de lo que haya acontecido. Por eso comencé con Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Una hambruna, no conseguían comida. Era el plan de Dios para sanar a una familia, para sanar a un líder que había llegado a donde Dios le había prometido que tenía que llegar, que iba a llegar, pero que seguía con una herida en su corazón. Y que como líder tenía que sanar para poder seguir liderando conforme al corazón de Dios. Y no conforme al odio, al rencor, a la amargura, a la tristeza, a la burla, a la decepción, a la traición. Tenía que sanar ese líder que estaba allí, José. Se tenía que cerrar ese ciclo, mis hermanos. Para cerrar un ciclo muchas veces hay que abrir las cosas que pasaron en el pasado, mis hermanos. Hay que revivir de nuevo lo que pasó, aunque cause dolor, mis hermanos. Porque va a ser un dolor momentáneo, porque Dios tiene el control. Y cuando Dios trae algo para revivirlo, Dios tiene el control y sabe por cuánto tiempo, pero va a depender de nosotros si queremos ser sanos realmente. Si estamos dispuestos a revivir el dolor por un instante y no seguir llevando el llanto y el quebranto durante todo lo que resta de nuestra vida, mi hermano. Y poder vivir en Jesucristo una vida a plenitud realmente. El segundo ejemplo, mis hermanos, pero antes de eso vamos a buscar en Génesis 45:5, porque quiero darle el cierre a este ejemplo, mi hermano. Génesis 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis. Este es José hablando con su familia después que él le dijo: soy yo, José, el que ustedes vendieron hace 20 años. El que estaba desaparecido, el que había muerto, ese soy yo. Ya con una herida sanada, él dice: soy yo. Y se le presenta a su familia y le dice: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Él le dice a su familia: ya tenemos que cerrar esto. No podemos continuar así. Ya deja la tristeza y deja la culpa. Porque él tenía tristeza, tenía resentimiento, pero sus hermanos tenían un sentimiento de culpa durante 20 años. Y él le dice: ya es necesario que así como yo estoy abandonando el rencor, el odio, la tristeza, la decepción y la traición, ustedes abandonen la culpa de lo que sucedió hace 20 años. Así que no os entristezcáis por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El haberlo vendido, el haber sido el esclavo, preso, fue para preservación de vida. Era un proceso difícil para José. Él no lo logró entender hasta este momento. No lo logró comprender totalmente hasta este momento, mi hermano. Y si Dios hoy, mi hermano, ha decidido para nosotros, Venezuela, traer un momento de tristeza, mi hermano, un momento de dolor, porque lo es así, mi hermano, y lo sufrimos. En medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, en medio de ese caos que estamos pasando, hay sanidad, mis hermanos. Todo depende de cómo quieras hacerlo, de lo que le permitas al Espíritu Santo hacer en tu vida,
de lo que estés dispuesto a dejar un momento el orgullo, a dejar un momento la tristeza, la culpa, el resentimiento, todo lo que pueda haber a un lado, y decirle gracias, Señor, por este momento que tú me das, porque sé que me quieres sanar, porque sé que me quieres restaurar, Señor, porque necesito revivir en medio del caos lo que ha pasado en mi pasado o en mi presente, para poder continuar hacia el futuro que tú tienes preparado para mí. El segundo ejemplo, mis hermanos, que te quiero dar es en Lucas 24, mi hermano. Lucas 24, dos discípulos de Jesús, no de los apóstoles, pero dos discípulos de Jesús, mi hermano. Después que Jesús fue crucificado y después que Jesús fue resucitado, mi hermano, que ya habían habido unas mujeres que habían ido al sepulcro y le habían declarado a los discípulos, el Señor resucitó, Jesús resucitó, que se le había aparecido unos ángeles y le dijeron, ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Dos discípulos de Jesús, mis hermanos, que no eran de los apóstoles, van camino a Emaús y van hablando con tristeza, con dolor, diciendo, no es posible. Antes de eso, mi hermano, porque me adelanté un poquito, ponme la otra lámina, un segundo, que esté como el resumen, mi hermano. El bisturí divino, la sanidad requiere exposición, mi hermano. La sanidad requiere exponernos ante el dolor, exponernos ante la traición, ante la decepción, mi hermano. La fase 1 es el pasado mal curado, mi hermano. Un acceso que está ahí oculto, pero que está allí y que en algún momento va a reventar, mi hermano. La fase 2, el presente, la incisión divina que hizo Dios en el proceso de José y de su familia, para revivir lo que había pasado hace 20 años, mi hermano. Y el futuro, la sanidad total desde la raíz, mi hermano, abriendo la herida y buscando hasta donde está oculto el acceso para sacarlo, extraerlo, mi hermano. ¿Produce dolor? Sí. Produce sensaciones, sentimientos, explosiones, rabia, lloro. Sí, mi hermano, pero es necesario. Vamos a buscar allí en Lucas 24, 21. Y seguimos allí con esos dos discípulos que iban camino a Emaús y ellos iban hablando, no es posible que haya pasado esto, que nuestro Redentor, el que estaba profetizado desde hace años, el que iba a libertar a Israel, no puede ser que lo hayan matado. Hemos sufrido una decepción tremenda. Toda nuestra esperanza estaba puesta en él, en ese hombre. Yo me imagino a esos hombres hablando durante el camino, con tristeza, con dolor, con pesadumbre, porque tenían muchos sueños, tenían muchos proyectos, tenían muchas expectativas, mis hermanos. Así como nosotros lo podemos tener en un momento y de repente se nos derriban al siguiente día, mis hermanos. De repente hacemos planes, hacemos proyectos y de repente en un momento todo se derrumba a nuestro alrededor, mis hermanos. Como se les derrumbó a ellos, mis hermanos. Su mundo se les derrumbó a esos discípulos. Ellos confiaban plenamente en Jesús y creían en la libertad que Él traía al pueblo de Israel sobre la opresión que tenían de los romanos y de los demás pueblos también, de la redención que Dios había prometido desde el principio del mundo para ellos. Y ahí en Lucas 24, 21 dice, pero antes de eso, ellos van caminando y se le aparece una persona en medio del camino y empieza a hablar con ellos.
y empieza a hacerle preguntas. Y ellos empiezan a contarle y le dicen, ¿serás tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí? Que mataron a Jesús, el que era nuestro Mesías, el prometido. Tú no sabes eso, ¿cómo no lo vas a saber si todos lo saben? ¿Cómo no vas a saber el desastre que hubo si todos lo saben? Si todos lo hemos visto. Y le dicen a Jesús, hablando con él, pero sin saber que era Jesús, porque estaban ciegos por la herida que tenían, por la decepción que habían sufrido, por la pérdida que habían sufrido, estaban ciegos y no podían ver a Jesús. Y es que el dolor, mis hermanos, a veces nos coloca ciegos, mi hermano, nos hace enceguecernos y no ver lo que tenemos al frente y lo que Dios nos está presentando, las oportunidades que tenemos en medio de cualquier circunstancia que Dios nos presenta. Y ellos le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos decían, todo esto que aconteció, nosotros esperábamos en Él. O sea, ellos estaban viendo solo su parte, solo lo que ellos esperaban, solo el propósito que ellos tenían, pero no veían todo el panorama que había de acontecer, que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Y ellos dicen, y es el tercer día, y ya hemos perdido la esperanza. Ya no hay esperanza para nosotros, no hay esperanza para Israel, todo se ha acabado. Y aquí, mi hermano, se basa en lo que ellos estaban esperando y no en el plan de Jesús, no en el plan de Dios. Y a veces nosotros nos decepcionamos, nos entristecemos, nos sentimos defraudados porque estamos confiando en nuestros planes y no nos estamos fijando en el plan de Dios, en el propósito de Dios, mis hermanos. Mateo 24. Señales antes del fin. Hay un propósito, mi hermano, mayor para todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, porque no es solo aquí en Venezuela, es alrededor del mundo que está pasando, mi hermano. Hay un plan mayor, hay un propósito mayor, y a veces no lo entendemos y lo cantamos. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Sí, pero para que Él venga, tienen que acontecer ciertas cosas. Hay un propósito mayor, mi hermano, la redención completa de la humanidad. Cielos nuevos y tierra nueva, mi hermano. Los discípulos no lo entendían, mi hermano. Estaban caminando con el Maestro resucitado, mi hermano, y no lo lograban ver. Porque estaban viendo su dolor, porque estaban viendo su tristeza, porque estaban viendo el propósito que ellos tenían, pero no el propósito que Dios tenía. Y a veces nosotros andamos así también, mis hermanos, entristecidos, cabizbajo. Por supuesto que sí, hay tristeza en nuestro corazón, pero en medio de todo eso debemos entender que hay un plan mayor, mi hermano. Hay un propósito mayor y hay una sanidad completa, mi hermano, para ti y para mí hoy, mi hermano. Y Dios quiere reabrir esa herida para sanarnos, mi hermano. Y Jesús, mi hermano, tuvo que sentarse con ellos un momento, porque ellos no lograban entender y partir el pan, así como en la última cena que tuvo con sus discípulos, y en ese momento fueron abiertos sus ojos y lograron entender que era el Maestro, que era Jesús. Y ya se acabó su dolor,
su tristeza y su decepción. ¿Qué te está decepcionando hoy? ¿Cuál es la tristeza hoy, mi hermano? Hay un propósito mayor, hay un plan mejor para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que son llamados conforme a su propósito, mi hermano. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, el que nos guarda, mi hermano. Vamos a poner la otra lámina allí, mi hermana. Ya vamos con el tercero y terminamos, mi hermano. Recreando, no, el siguiente. Ahí, el dolor que ciega, mis hermanos. Lo que estábamos viendo ahorita. El síntoma, un semblante triste, ceguera, frustración por un proyecto que ellos tenían. No era el proyecto de Dios, era el proyecto que ellos tenían, que ellos creían, pero no era el proyecto de Dios. Cuando hay tristeza y decepción en nosotros es porque no estamos entendiendo el proyecto de Dios, sino que estamos viendo nuestro proyecto, mi proyecto, lo que yo quiero, pero no el propósito que Dios tiene. Y el tratamiento, intimidad en un espacio seguro, se sentó con ellos. Y en ese espacio seguro, íntimos con ellos, le abrió los ojos, mi hermano. Sus ojos no se abrieron mediante un sermón, sino al sentarse a la mesa e involucrarse físicamente con Jesús en ese momento. Hoy es necesario que te sientes con Jesús. Es necesario que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame lo que hay dentro de mí. Revélame la herida de hace 40 años. Revélame la herida de hace 30 años, Señor. Revélame la herida de hace 15 años. Revélame la herida que pasó ayer, Señor. Y que yo la cerré, pensé que estaba cerrada, pero que aún no está, Señor. Y que necesito sanar. Hoy en la intimidad contigo, Jesús, necesito que saques el bisturí y que abras la herida, así me duela, Señor, porque quiero ser sanado para el propósito que tú tienes conmigo, no el propósito que yo tengo, sino el propósito que tú tienes conmigo, Señor. Seguimos, mis hermanos, el tercer, bueno, son 4 ejemplos, pero este va a ser rápido, mi hermano. El tercer ejemplo, mi hermano, el hombre de la mano seca en la sinagoga, mi hermano. Había un hombre con la mano seca en la sinagoga, posiblemente le había dado una lepra, no sé, se le había secado la mano, mi hermano, pero para esos entonces, mi hermano, tener una dificultad física, mi hermano, tener algo evidente como una mano seca, en Lucas 6, versículo 6 al 10, allí lo puede encontrar, mi hermano. Era una exposición, mi hermano, a la burla, a la crítica y al señalamiento. Porque para esos entonces, si estabas enfermo, si te sucedía algo como que se te secaba una mano, era porque estabas en pecado. Porque eras un inmundo y te rechazaban en ese momento. Y me sorprende porque Jesús se encuentra con este hombre allí donde están los fariseos. Y este hombre cargaba su mano oculta para no enseñar su vergüenza, para no enseñar y revivir la humillación de que lo vieran con su mano seca y vivía con su mano escondida, como a veces nosotros escondemos lo que necesitamos que se sane. Este hombre con su mano así, y Jesús se encuentra con él y le dice, ven aquí adelante en medio de todos. Y él, conociendo a Jesús, porque seguramente conocía de la fama de Jesús, viene y se coloca en medio. Pero lo que viene a continuación, mi hermano, es reabrir la herida, mi hermano, de la humillación
Y Jesús le dice, saca tu mano. Y me imagino a este hombre pensando en su mente, Señor, no me expongas a esta humillación, a este escarnio público, Señor. Ya yo lo pasé hace mucho tiempo. Y ya me acostumbré a estar con mi mano metida adentro, con mi herida adentro escondida. No la saques afuera, Señor. No quiero ser señalado de nuevo. No quiero ser humillado de nuevo, Señor. Y el Señor le dice, saca tu mano. Sácala. Porque era necesario sacar lo que estaba oculto, lo que estaba allí para poder ser sanado. Y en ese momento recibe la sanidad divina, mi hermano. La sanidad por medio de Jesús. Cuando tú te atreves a sacar lo que estaba oculto, Dios va a sanar eso, mi hermano. Dios lo va a restaurar. Ya no va a haber más herida, más humillación, más tristeza. Porque Él es el sanador, mi hermano. Y porque tiene un propósito contigo. Para algo te llamó, mi hermano. No te llamó para humillación. A menos que sea por predicar su palabra. A menos que sea por eso. Pero si no es por eso, no te llamó a eso, mi hermano. Te llamó a ser libre. Andar libre, mi hermano. Libre de traumas. Que hayan pasado por cualquier circunstancia. Libres, a veces tenemos 60 años. 70 años y estamos cargando con lo que pasó hace 50 años, mi hermano. Y no estamos libres plenamente viviendo la libertad que Jesús quiere y te ha ofrecido. El cuarto ejemplo y último, mi hermano, lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 15 al 17. Y aquí mismo hemos predicado sobre ese texto bíblico, mi hermano. Y es cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? ¿Verdaderamente me amas? ¿Seguro que me amas? Y aquí, mi hermano, hay una confrontación total y completa, mi hermano. Y vamos a ver cómo el maestro, mi hermano, reaviva lo que había pasado hace algún tiempo en la vida de Pedro, mi hermano, trayendo recuerdos cognitivos en su vida para poder sanar la culpa por la traición que él le había hecho a Jesús cuando lo crucificaron. Jesús, mi hermano, le había dicho a Pedro, tú me vas a negar. Señor, yo no te negaré. Si es necesario, moriré, Señor, pero no lo haré. Y un poco después, mi hermano, lo estaba negando como el Señor le había dicho 3 veces, mi hermano. 3 veces lo negó, mi hermano. Después que fue crucificado Jesús, 3 veces, bueno, no había sido crucificado, pero lo negó 3 veces cuando había sido atrapado, mis hermanos. Iba hacia la crucifixión. Lo negó 3 veces, mi hermano. ¿Y usted sabe dónde lo negó 3 veces, mi hermano? Lo hizo, mis hermanos. Ya va, que aquí se me perdió la nota. Me disculpan allí, pero son cosas que pasan en vivo. En la casa, mi hermano, de... Se me fue el nombre. Si me ayudan allí. En el patio trasero de uno de los... ¿Cómo es que se llamaban en ese tiempo? De los sacerdotes, de Caifás. En el patio trasero de Caifás, mi hermano, allí mientras que estaban entre las brasas, mi hermano, estaban allí, yo no sé si estaban haciendo una parrilla, mi hermano, pero allí en medio de lo que estaban haciendo allí o calentándose de repente, Pedro se presentó allí y lo identifican como un discípulo de Jesús.
Y él en ese momento le preguntan, ¿tú estabas con él? Con ese hombre. No, yo no estaba con él. Sí, tú estabas. No, yo no estaba con él. Sí, tú estabas. Y hasta llegó a maldecir, mi hermano. Les digo que no, que yo no estaba. Y en ese momento canta el gallo. Wow, pero lo sorprendente es lo que viene después, mi hermano. Porque Pedro después vuelve a sus tareas que hacía antes. Porque ya el maestro había muerto. Ya no hay esperanza. Ya no hay nada. Y de paso yo lo traicioné. Así que me devuelvo a mi vida antigua. A lo que había pasado antes. Y vuelve a pescar. Y Jesús se aparece en la playa, mi hermano. Y lo llama. Y él estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Estaba pescando peces cuando Dios le dijo, tú eres pescador de hombres. Él había regresado atrás, mi hermano. Y es que a veces la culpa nos hace regresar atrás, mi hermano. Pero déjame decirte que si en ti hay culpa, no viene de parte de Dios, mi hermano. Él no vino para acusar a nadie. Él no vino para señalar tu pecado, mi hermano. Él vino para sanarte. Él vino para perdonarte. Si hay una culpa en ti, es porque hay algo que sanar, mi hermano. Y esa culpa no viene de parte de Dios. Viene de parte de las tinieblas. Viene de parte de los hombres que no quieren que tú continúes en el camino de Dios, sino que regreses atrás a lo que hacías antes. Jesús lo llama, mi hermano, y reabre una herida, mi hermano, que había en él. El negarlo 3 veces, mi hermano. Él, mi hermano, a pesar de que seguía con Jesús, había algo dentro de él que lo seguía culpando. Y era haberlo negado 3 veces. Y a veces estamos con las personas, mi hermano, y pareciera que estamos bien, pero es que hay algo adentro todavía. Y podemos hablar, podemos conversar, podemos reírnos, pero hay algo adentro, mi hermano, que debe sacarse, exponerse para poder ser libre, mi hermano, para poder ser libre verdaderamente. Jesús, mi hermano, en la playa prepara el escenario perfecto para sacar su bisturí y reabrir la traición de Pedro, mi hermano. Jesús en medio de la playa prepara un desayuno, mi hermano, en medio de las brasas. Y llama a Pedro, mis hermanos. Y le hizo pararse junto a las brasas, mi hermano. ¿Y usted sabe para qué hizo eso? Para revivir el momento en que Pedro lo había traicionado, lo había negado 3 veces, para que junto al fuego, junto a las brasas, oliendo, viendo, se recordara de lo que había pasado y de lo que él pensaba que había sanado, pero que estaba en su corazón todavía la culpa por haber negado a Jesús. Jesús utiliza sus sentidos para traerle de nuevo ese recuerdo y decirle, ¿te acuerdas cuando me negaste allá? Pero tranquilo, porque te lo estoy haciendo recordar por un propósito. No para que llores. Sí vas a llorar, sí te va a doler, pero lo estoy haciendo con un propósito, porque necesito que seas el líder que yo llamé. Necesito que seas el hombre y la mujer de Dios donde yo puse un propósito. Pero esa culpa, esa traición, esa herida del pasado no te deja hacer lo que yo he puesto sobre ti. Y Jesús abre la herida, trayéndolo a la playa y colocándolo junto a las brasas para que reviva lo que pasó. Y no solo eso, sino que allí sí viene ese milagro de la sanidad, mis hermanos.
con esos tres me amas. Con esos tres me amas, mi hermano. Dios, Jesús, mi hermano, estaba sanando por completo esas tres negaciones que Pedro le había hecho ese día allí junto a las brasas también. Dios estaba reviviendo ese momento para sanar. Y hoy el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, está reviviendo algo dentro de ti posiblemente para sanarte, para restaurarte, para que seas lo que Él ha puesto sobre ti y no para que sigas viviendo de un pasado o de algo que sucedió ayer, sino que puedas caminar libremente. Y Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y yo estoy seguro que allí viendo el fuego, viendo las brasas y oliendo ese olor, con esa primera pregunta se le vino a la mente, Señor, yo te amo. Pero se le vino a su mente recordando, así como hoy te estoy diciendo que te amo, me recuerdo que te traicioné, Señor. Y esa herida está dentro de mí y no me deja caminar libremente. Pero te amo, Jesús. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿seguro, Pedro, que me amas? Y Pedro se recuerda esa segunda vez de aquello que aconteció hace tiempo. Y pensando dentro de él, Señor, ¿por qué me haces esto? Me estás haciendo revivir el dolor de mi pasado. Me estás haciendo traer cosas que ya yo había cerrado. ¿Por qué, Señor, me lo preguntas otra vez? Si tú sabes que te amo. Pero el punto crucial fue el tercero. Porque el tercero le revivió completamente la escena de cuando esa tercera vez cantó el gallo. Y se cumplió lo que el Señor le había dicho. Y me imagino a Pedro allí diciendo dentro de sí, Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que yo te traicioné. Sabes que tengo esa herida dentro de mí. Esa culpa, ese dolor, ese odio, ese rencor, esa tristeza que está allí dentro de mí, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo. Y se da ese tercer, Señor, te amo. Y allí se cierra, mi hermano, esa herida, esa culpa, esa traición que había sucedido hace mucho tiempo. Hoy el Señor, el Espíritu Santo, sea ahorita, o sea mañana, o sea en la noche, no para dolor continuo, pero quiere reabrir lo que tú pensaste que había cerrado, que había sanado, para traerte libertad completa, para que te sientas libre, para que ya no seas tú viendo nada más el propósito tuyo, sino el propósito mayor de Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier pérdida, en medio de cualquier dolor, de cualquier caos, de cualquier cosa que esté pasando hoy o que haya pasado hace tiempo en tu vida, para traer sanidad. Hoy es necesario, mi hermano, que tú puedas dejar que el Espíritu Santo reabra eso para que Él pueda traer sanidad sobre ti. No entendemos muchas cosas a veces.
no comprendemos algunas y a veces no la vamos a entender nunca. Pero déjame decirte que cualquier caos, cualquier dificultad, cualquier cosa que esté pasando o que haya pasado, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, conforme al propósito que Él ha puesto sobre ti. Y quiero cerrar un poco más allí. La matriz diagnóstica de la sanidad. Un resumen rápido, mi hermano. José y sus hermanos. Egoísmo y pasado oculto. El bisturí, recrear la misma pesadilla de hace 20 años. Y la sutura, la restauración, el victimario se vuelve el sustituto. Judá diciendo, yo me entrego por mi hermano Benjamín, el que había ideado el plan de venderlo, el que lo había vendido a José. Los discípulos en el camino de Emaús, decepción y ceguera por el dolor que sentían de haber perdido el plan que ellos tenían. No el plan de Dios, sino que el que ellos tenían. El bisturí, intimidad en el lugar seguro, en una cena, allí partiendo el pan, en intimidad con Jesús. Y el resultado, esa restauración, comprensión del propósito del por qué Jesús tuvo que morir y del por qué Jesús tuvo que resucitar. El tercer ejemplo, el hombre de la mano seca, vergüenza y terror al rechazo, a la humillación de nuevo, pero el bisturí, la exposición de aquello que le aterraba, de la vergüenza, de la humillación, del señalamiento, una exposición que pudiéramos llamar cruel, mi hermano, si la vemos desde algún punto de vista, pero que era necesaria. Y la restauración, lo oculto y muerto, recobrando vida. Su mano restaurada, mi hermano. Pedro, una culpa asfixiante por la traición que le había hecho a Jesús, que a pesar de que ya sabía que Jesús había resucitado, seguía con esa culpa. Seguía allí pensando en lo que le había hecho a Jesús. El bisturí, mi hermano, una detonación sensorial cognitiva. Llevarlo al lugar donde él lo traicionó prácticamente. A ese momento, revivirlo nuevamente para restaurarlo, deshaciendo el error, para restaurar el llamado que él tenía de ser ese hombre que predicara la palabra de Dios, que levantara una iglesia, que levantara ese propósito que Dios había puesto sobre él. Y ya para terminar, la última, mi hermana, el propósito del bisturí, mi hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El dolor de hoy no es el fin de tu historia, mi hermano. Es el oro fundido que está sellando la herida de tu pasado para garantizar tu futuro, para garantizar el propósito de Dios, el plan de Dios, mi hermano. Yo quiero que te coloques allí de pie y puedas por un momento cerrar tus ojos, mi hermano, y ir allí con Jesús. Los discípulos en el camino de Emaús tuvieron que comer con Jesús para que sus ojos fueran abiertos. Pedro tuvo que estar allí presente con Jesús para poder ser restaurado. Y hoy Jesús está aquí. Al frente tuyo, mi hermano. A tu lado está allí
el Espíritu Santo para hoy ayudarte. No importa lo que hoy se pueda sentir, un dolor, una tristeza, pero que eso no va a ser para siempre. Es un momento nada más. Y hoy Dios quiere traer sanidad a tu vida. Quiere restaurarte. Y yo quiero que levantes tu mano allí y le digas: Señor, restaura mi vida del pasado. Lo que me ataba, lo que no me dejaba avanzar, el dolor, la culpa, la decepción, la traición. Hoy necesito ser sanado. No importa si hoy me duele, porque sé que es con un propósito eterno. Padre celestial, glorioso Rey, hoy te pido, Espíritu Santo, que te pasees en medio de cada uno de nosotros. Que empieces a traer sanidad, Señor. Que empieces a sanar, a restaurar. Que empieces tú, mi Señor amado, a traer a recuerdo si lo debes hacer, mi Señor. Pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que empieces a sanar la herida de hace 15 años. De hace 20 años y 2 meses, Señor. Que empieces a sanar la herida de cuando fuimos traicionados, de cuando fuimos humillados, de cuando fuimos expuestos, Señor, y que no lo merecíamos. Que hoy tu bisturí de sanidad empiece a abrir para ser restaurados. Que nos dé la valentía de poder enfrentar, mi Señor amado, ese dolor para sanidad y para restauración, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy creemos, Señor, fielmente que tu palabra es viva y eficaz, mi Señor amado, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra lo profundo de nuestros pensamientos, hasta las coyunturas, Señor, que a veces nos penetra con dolor, pero para sanarnos, Señor. Hoy creemos en ese propósito divino que tú has puesto sobre mí, sobre nosotros, Señor. Y hoy sabemos que tú tienes el control, Señor, y que nos depositamos en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sanidad. Gracias por la restauración.